Hola, en este video les voy a enseñar cómo implementar el patrón CQRS y el patrón Mediator a una API REST que tengamos, ¿no? En este caso voy a partir del proyecto que hicimos en el video anterior, en donde hemos desarrollado una API de guitarras que simplemente devolvía dos endpoints. El primer endpoint devolvía todas las guitarras que tenía en mi tabla y el segundo endpoint lo devolvía pues por paginación, ¿no? De 5 en 5, de 10 en 10 y dividido en páginas. Todo esto lo explicó en el video anterior. eh, y bueno, ahora vamos a acoplar el patrón CQRS y Mediator a esta API que hemos desarrollado. Primero voy a explicar qué es el patrón CQRS. Para eso nos vamos a guiar de este post, de esta publicación de Edson Martínez, que es reciente, ¿no? Del 11 de mayo. Y nos habla del patrón CQRS, que es pues Command and Query Responsibility Segregation, un patrón de arquitectura, ¿no? Usado para separar las operaciones de lectura de las operaciones de escritura. Dicho de otra manera, sabemos que las acciones que usualmente hacemos a nuestra base de datos, el típico CRUD, lo que hace pues es o bien insertas datos, actualizas datos, eliminas datos y obtienes, ¿no? O sea, lees datos. Ese es el típico CRUD. Entonces, lo que hace el patrón CQRS es separar eso, separar los comandos de las queries. Las queries serían las acciones de lectura, todo lo que yo voy a obtener y leer de mi base de datos. Mientras que los comandos son las acciones ya de escritura o modificación, es decir, insertar, actualizar y eliminar. Esos serían los comandos y las queries serían solamente acciones de lectura. Entonces vemos este diagrama, cómo los usuarios se conectan a una aplicación, ¿no? Y tenemos todo el dominio acoplado con su capa de acceso de datos y la base de datos, ¿no? Y por el otro lado, implementando CQRS, tenemos ya los comandos separados de las queries, cada uno con su propia capa de acceso de datos, ¿no? Y la conexión así, separado, ¿no? La responsabilidad. Y por el otro lado, el patrón Mediator es un patrón que se encarga básicamente de intermediario entre la comunicación entre objetos y es el encargado de hacer el envío del mensaje. Si lo vemos en esta gráfica, observamos cómo tenemos varios servicios, cómo se comunican entre ellos de esa manera, ¿no? Y el patrón Mediator lo que hace es acoplar nuestro objeto Mediator y él es el encargado pues de manejar. Por ejemplo, el primer API Service que está arriba a la izquierda se quiere comunicar con el último API Service que está abajo a la derecha. Lo que hace es enviarlo a Mediator y Mediator ya es el encargado de enviarlo a donde tiene que enviar, ¿no? Básicamente, él conoce a quién tiene que enviar cada petición. Entonces, de esa manera es lo que nos simplifica este patrón Mediator. Un poco más hablando del patrón Mediator, por ejemplo, nos indica que facilita la escalabilidad, ¿no? Con Mediator el código se vuelve más limpio, más fácil de mantener, ya que los controladores ya no van a estar directamente asociados a los servicios, ¿no? Sino que nuestros controladores van a quedar limpios porque solamente van a llamar a Mediator y Mediator va a ser el encargado de manejar todo lo demás. Bueno, ese es en términos sencillos y hay que recordar este diagrama, lo que es de la librería Mediator. La librería Mediator es la librería que vamos a utilizar en este video, que básicamente es una librería que implementa el patrón Mediator, ¿no? Y es muy utilizada en .NET. Y como esta API está realizada en .NET, lo vamos a utilizar y además que se acopla muy bien con lo que es el patrón CQRS. Y hay que recordar cómo se manejan request, handler y response. Eso lo vamos a ver ya. Entonces lo primero que tenemos que hacer es a nuestra API, un poco recordando, tenemos nuestra capa de controladores. Nuestros controladores actualmente llaman a nuestros servicios y nuestros servicios lo que hacen es llamar a nuestros repositorios y nuestros repositorios ya son los encargados de hacer la consulta a la base de datos, ¿no? Es esa típica capa de controlador, servicio y repositorio. Entonces, ahora ya no va a ser así. Ahora, pues, nuestro controlador
va a usar Mediator. Lo primero que tenemos que hacer es ir a las librerías de NuGet porque vamos a instalar la librería de Mediator. La buscamos y bueno, esperamos un poco a que cargue. Es un poco pesado, además que también estoy grabando. Y la seleccionamos. Estoy utilizando .NET 9, es la última versión, así que utilizo la última versión y lo agrego al proyecto. Esperamos simplemente que instale. Vemos que ya instaló. Si borramos el nombre, podemos observar cómo ya tenemos Mediator en los paquetes instalados en nuestra solución. Una vez que tenemos instalado Mediator, lo que nos falta hacer es configurarlo en nuestro proyecto para poder utilizarlo. Su configuración es muy sencilla, simplemente tenemos que ir al archivo principal, que sería el programs, y tenemos que agregar un bloque más. También al builder.services. Ahora que hemos instalado ya la librería, debería aparecernos la opción Add Mediator. De esa manera, en donde dentro, pues voy a separarlo así y va a recibir una configuración. Y lo que va a realizar es ejecutar el método del register services from assemblies. ¿Y cuál va a ser el assembly que le vamos a pasar? Pues el del program, ¿no? El de este mismo archivo, que es la clase principal. Entonces sacamos el tipo de program y .assembly. De esa manera cerramos. Bueno, acá no necesito coma. Y de esa manera pues ya tenemos con este bloque o línea de código, porque todo puede ser una línea también. Ya con eso tenemos listo nuestro proyecto para utilizar Mediator. Le voy a colocar un comentario. Voy a recalcar que estamos utilizando ya la librería Mediator que implementa Mediator, ¿no? Si queremos implementar un Mediator desde cero, pues podría ser un siguiente video, ¿no? Sería interesante también. Entonces, lo que vamos a hacer primero es pasar estos dos endpoints que tenemos, de cómo se ven ahora, a la arquitectura, o bueno, al patrón de CQRS. Así que lo primero que vamos a hacer es, tenemos todas las carpetas y vamos a crear nuestra carpeta en sí del módulo, porque vamos a tener una carpeta para los comandos y una carpeta para las queries. Entonces ahorita estamos manejando guitarras, ¿no? Es nuestra única entidad que tenemos. Así que nuestra carpeta se va a llamar guitarras. No le puedo poner guitar porque ahí va a haber un conflicto entre el nombre de la entidad con el nombre de la carpeta. Y dentro de guitars va a haber mi carpeta que se va a llamar commands. Y también va a haber mi carpeta llamada queries. Vamos a pasar en primer lugar las queries porque es lo que tenemos acá. Y luego al último vamos a crear un nuevo endpoint que lo que haga es crear una nueva guitarra. Y ese sería un comando, ¿no? Así que vamos a ir con el primero, el getGuitars. En este caso yo voy a llamarlo getAllGuitars query. De esa manera. Y también vamos a crear el siguiente, que sería para el segundo método o el segundo endpoint, que como eso lo devuelve, obtiene las guitarras por paginación. Voy a llamarlo getAllGuitars by pagination query. Esa normalmente es la nomenclatura. En este caso he creado una carpeta. A ver, voy a editar, voy a darle a renombrar, voy a copiar el nombre y lo elimino. Y vamos a crear la clase. Ya, de esa manera tenemos las dos clases y vamos a ir con la más sencilla, que sería getAllGuitars. Esta clase es la request, es lo que yo había indicado acá. Entonces necesitamos un request y necesitamos un handler. Y bueno, la respuesta es básicamente la respuesta que actualmente devuelve nuestro endpoint.
si mi endpoint está devolviendo un API response, eso es lo que debe devolver todo este flujo de request, handler y response que hemos visto en MediaTR. Entonces, en este caso, el primer método no recibe ningún parámetro en sí, pero esta es la petición que vamos a realizar y que vamos a separar. Así que, ¿cómo implementamos esto? Tiene que implementar el iRequest y dentro le vamos a pasar lo que devuelve. Nuestro Guitar Controller, este método devuelve un API response. Entonces, eso es lo que tenemos que devolver acá. Y acá le pasaríamos pues los datos que recibe, como por ejemplo en el segundo método, esto recibe un page index y un tamaño de página. Recibe dos argumentos. Pero bueno, en este caso el primero no recibe nada, entonces por el momento lo dejamos vacío esa estructura. Eso representa a mi request que llega, ¿no? Mi petición que hace mi frontend a mi backend y solicita este endpoint, esa petición está representada por esta clase. Ahora, una vez que tenemos la request, vamos a crear el handler. Lo puedes crear en un archivo aparte, pero yo lo voy a crear de esta manera, vente acá. Handler, y ahí como bueno, el mismo IDE me lo autocompleta. El primero es el request, implementa iRequest, y el segundo implementa iRequestHandler, en donde el primer parámetro que recibe es la request, o sea, esta clase. Y el segundo parámetro es lo que devuelve en sí, y entonces sería API response. Es una clase, como es una interfaz, implementa esta interfaz iRequestHandler. Acá ya me sale para implementar, tendría que implementar el método. Acá me está botando un error. Ya. Lo que pasa es que acá me ha autocompletado mal y sería get all guitars query, ¿no? Que sería esta request. Ahora sí, debería lanzarme el error que me falta implementar el método. Es el método que implementa esta interfaz, el método handle, que devuelve el API response y bueno, recibe la request, ¿no? Y bueno, ya el mismo IDE te lo devuelve todo. Y bueno, también tenemos el cancellation token para cancelar o anular la ejecución. Entonces, acá lo único que tenemos que hacer es lo que estábamos haciendo en el controlador. Nuestro controlador ya no va a hacer esto, ya no va a llamar al servicio. Esto se va a ejecutar acá, en mi handler. Bueno, acá le pongo async y listo. Ya con esto simplemente estaríamos devolviendo. Y así es simple. Tenemos la request, el handler y bueno, el response, que sería lo que devolvemos, ¿no? API response en este caso. Muy sencillo. Ahora vamos a intentarlo con el siguiente, ¿no? En este caso ahora sería esta clase, que de igual manera vamos a copiar un poco para ya no perder mucho tiempo. Va a implementar esto y pues vamos a implementar esta clase. Acá en la parte inferior cerramos llaves. Esto se va a llamar get all guitars query handler. Guitars by pagination query handler. Implementamos, ¿no? Importamos básicamente. Y bueno, acá ya me lanza que debo implementar el método. Y de igual manera ejecutamos pues esto, ¿no? Acá el await. Y en este caso, acá nos falta inyectar básicamente el servicio, ¿no? Porque el servicio ya no está en el controlador, sino que lo vamos a inyectar acá. Básicamente esto que teníamos va a estar separado tanto para, pues, para cada petición, bueno, para cada comando, para cada query. Esto se está inyectando, ¿no? Entonces ya tendríamos eso.
Acá ya no me lanza ningún error. Y acá pues me falta pasarle el page index y el page size. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es, esto recibe la request, entonces la request, estamos en get all guitars by pagination query, que es este método. Esto recibe un page index y un page size, entonces eso es lo que tenemos que crear acá. Public in page index y el tamaño, ¿no? Y eso está representado por esta request. Entonces para acceder a él tenemos que hacer request.iRequest.pageIndex. A ver, lo vamos a separar de esta manera. Y acá me está dando un error porque me ha indicado. Vamos a revisarlo bien porque por el nombre como que se confunde. Esto es get all guitars by pagination query. Ya, hasta ahí estamos bien. El nombre del handler está bien y acá está mal. Acá lo que debemos, la request es esta clase, ¿no? Y bueno, la API response está bien. Entonces ahora sí, esta es la request que nosotros recibimos. Y de esa manera ya tendríamos todo. Ya tenemos tanto el get all guitars query con el get all guitars by pagination query. Entonces ahora sí, para probarlo, vamos a manejar nuestro controlador para ver cómo cambia. Lo primero que vamos a hacer es que acá en nuestro controlador ya no va a llamar al servicio, sino que va a llamar a mediator. Vamos a crear un read only acá, ¿no? Para la inyección, y vamos a decir que es igual a, bueno, si quieren agregarlo, ¿no? Una condición que si en caso es nulo devuelva una excepción, pues lo pueden colocar así, si no simplemente se ahorrarían esta línea y lo dejarían simplemente como está acá. Ya tendríamos eso, y ahora pues veamos cómo nos volamos esto. Nos volamos y simplemente nuestro controlador lo que va a hacer es llamar a nuestro mediator con su método send. Lo que va a hacer es enviarlo al manejador que tiene que procesar esa petición. En este caso le pasamos el query, el get all guitar query. Lo que hace mediator es recibe esta request. Cuando se ejecuta este endpoint recibe esta request y lo envía. ¿A quién lo envía? Pues mediator ya sabe, ¿no? Porque acá tenemos la request y sabemos que este es el handler de la request, ¿no? Porque acá acá lo define, en el iRequestHandler lo define cuál es la petición que va a manejar. Entonces ya mediator automáticamente lo manda a esta sección. Y de esa manera estaría el primer endpoint. Ahora vamos con el segundo. De igual manera vamos a retornar mediator send. En este caso sería un get all guitars by pagination query. Y si le tendríamos que pasar la data, bueno, que en este caso recibe el page index es igual a lo que recibe por parámetro. ¿No? Esto incluso lo podemos separar en una estructura, en una clase, pero bueno, en este caso lo dejamos así. Ya de esta manera estamos pasando los valores y de igual manera acá mediator ya sabe a cuál va a ser el handler que lo va a manejar, que sería este handler. Entonces, a ver, vamos a probar si no nos hemos equivocado en nada para ver que todo está funcionando. Ya nuestros controladores simplemente quedan así, haciendo uso de mediator, y mediator va a ser el encargado ya de enviarlo a sus manejadores, ¿no? Como se dan cuenta, lo demás no hemos tenido que tocar. Todo lo demás, los servicios y los repositorios siguen igual. Y bueno, vamos a ejecutarlo a ver si todo está funcionando bien. Ok, me dice que está escuchando en el 5273.
Vamos a ir al 5273. Voy a quitar esto primero. Vamos a ver el primer endpoint. En este caso me está dando un error. Ah, es 5243. Es mi error. Es 5243. Esperamos y como vemos nos devuelve todos los datos, ¿no? En este caso ya tengo 21 registros porque estuve haciendo pruebas. Lo siguiente es devolverlo con paginación. Le digo que me dé el índice de página 1 y que me lo mande de 8 en 8. Y vemos cómo me está devolviendo normal, ¿no? Como mostré en el video anterior, todo esto de la paginación. Está funcionando normalmente mi API como estaba funcionando antes, pero en este caso ya está utilizando este patrón CQRS y también la implementación de Mediator, ¿no? De esa manera nuestros controladores quedan de esta forma. Y bueno, ¿no? Tenemos estas dos clases que estamos separando las queries. Entonces, ahora ¿qué nos falta hacer? Hacer un comando, ¿no? Porque hemos hecho dos queries, pero vamos a hacer aunque sea un comando. Para eso vamos a ir a Guitars, a Commands. Y vamos a hacer el comando de agregar, bueno, lo más básico para no hacer difícil esto. Add guitar command, así se tiene que llamar. El otro era query, el de ahora es command. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que va a recibir el iRequest, como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, de igual manera va a devolver un API response. ¿Y qué es lo que tenemos que mandarle para crear una guitarra? Si lo vemos acá, tenemos que mandarle un nombre, modelo y marca, porque eso es lo que recibe mi tabla. El ID no lo tenemos que mandar porque es autoincrementado. Entonces, eso es lo que tenemos que mandarle. Y bueno, ya estoy colocando, ¿no? Si eso es lo que tenemos que mandarle y eso es lo que lleva mi petición o mi request, eso es lo que representa esta clase. Y bueno, lo siguiente sería crear el handler para esto. Pero antes de eso, vamos a crear de una vez el servicio y el repositorio para evitar que nos esté mandando un error. Vamos a ir primero al servicio y esto ya lo voy a hacer de manera rápida porque eso es algo un poco repetitivo. Vamos a crear el nuevo método en mi interfaz. Vamos a ir a mi implementación de mi interfaz y vamos a utilizar y vamos a implementar ya ese método que lo único que hace es llamar al repositorio y añadir. Nuestro repositorio tampoco lo tiene, así que vamos a ir a nuestro repositorio y de igual manera vamos a colocarlo. En este caso los métodos son los mismos, ¿no? Pero puede variar, ¿no? En este caso es así nada más, pero en los servicios puede recibir una cosa y los repositorios pueden recibir otra cosa. Y bueno, vamos a ir al repositorio y implementamos de esta manera. Este es el método para agregar, ¿no? Tenemos nuestro servicio para añadir. Acá implementamos el servicio que simplemente llama al repositorio también. El repositorio ya tiene este nuevo método y ya lo implementa acá. Que simplemente es ingresar a mi tabla de guitarras y añadirlo. Y bueno, guardo los cambios nada más. Y retorno esa nueva guitarra que he creado. Es lo único que estoy haciendo ahí. Entonces una vez que tenemos ya el servicio creado para añadir una guitarra, ahora podemos ir a nuestro add guitar command y como estábamos viendo, pues ya tenemos el comando, ahora necesitamos el handler, ¿no? Public class add guitar command handler que recibe la petición o la request que sería un add guitar command y bueno, la respuesta que sería un API response. Implementamos el método y acá lo que tenemos que hacer es hacer la invocación al servicio. Por ejemplo, vamos a crear var guitar, vamos a hacer una wait, este método lo voy a llamar asíncrono. Vamos a utilizar guitar service, ya como tenemos, bueno, en este caso nos falta acá colocar inyectar el servicio.
Y ya tenemos el guitar service y podemos utilizar su método de añadir. Le vamos a pasar como recibe una guitarra, entonces tenemos que pasarle una entidad de guitarra en donde el name va a ser del request, lo mismo, ¿no? Modelo y marca. Acá cerramos de esta manera y le estamos pasando eso al servicio. El servicio se va a ejecutar, me va a agregar la nueva guitarra a mi tabla y me va a devolver esa guitarra que he creado, y eso es lo único que tenemos que devolver en este caso. API response, un success true, un message, en este caso le voy a llamar null, y en data le vamos a pasar esa guitarra. Y esto sería pues mi comando, ¿no? Este es mi estructura que representa la petición o el request que llega. Y este es el manejador que va a recibir ese request y hacer toda la lógica, ¿no? Llamar al servicio, etc. Entonces ya tenemos nuestro command y nuestro handler creado. Y bueno, acá simplemente nos falta crear el endpoint para agregar, ¿no? Entonces vamos, hacemos un post. En este caso no le voy a colocar ningún sufijo, ningún texto, que sea el post por defecto. Y en este caso add, ahora vamos a utilizar el autocompletado. Le voy a llamar add guitar. Y no voy a hacer que reciba un guitar, una entidad en sí. Vamos a crear una capita más, o bueno, una estructura que represente el transporte, ¿no? Estos parámetros. Entonces yo voy a crear una carpeta que se llama transporte. Y en donde dentro ya voy a crear esa clase, ¿no? Que representa lo que llega a mi endpoint. Add guitar request DTO, así lo voy a llamar. Y bueno, que básicamente recibe lo mismo, ¿no? Estos datos. Y acá pues es lo que vamos a utilizar. En vez de recibir un guitar, vamos a recibir una guitar request DTO. En este caso son los mismos datos, pero es útil utilizar un DTO en vez de la entidad, porque por ejemplo, incluso para devolver data, para que tu API devuelva datos también, es mejor, o bueno, es lo que se debe hacer básicamente, no devolver la entidad, sino devolver un DTO. Porque imagínate que la entidad tiene datos sensibles, ¿no? Porque la entidad representa tu tabla de tu base de datos, entonces puede tener campos sensibles que no quieres mostrar. Los puedes ignorar, sí, pero lo mejor es crear una estructura que represente o bien la request o bien lo que tu API va a devolver, ¿no? Entonces ahí tenemos el add guitar request DTO, que es lo que recibe este endpoint. Y ya pues de esta manera, de igual manera como en los métodos anteriores, hacemos el send. En este caso, ¿qué es lo que tiene que recibir? El command, ¿no? Un add guitar command. Y que le vamos a pasar esos valores, que tanto para name va a ser el name, para modelo, el modelo, marca. Y con eso estaría. A ver, vamos a cerrar esto. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Más bien vamos a darle un tap. Y de esa manera tendríamos nuestro comando. Nuestro comando que recibe, ¿no? Cuando yo voy a crear una guitarra, le voy a pasar los datos. Esos datos pues van a llegar acá. Esta es la estructura con lo cual represento esos datos. Y bueno, el mediator lo que va a hacer es enviarlo. ¿A dónde lo envía? Pues este es el comando que va a ejecutar. Y este es mi handler, ¿no? Este es mi handler que va a manejar todo lo que se tiene que hacer para este endpoint. Y de esa manera mi controlador queda limpio porque solamente utiliza mediator y manda simplemente. Es como habíamos visto en el gráfico, ¿no? Llegan las solicitudes, mediator simplemente lo que hace es mandar y saber a qué handler lo tiene que orientar esa request, ¿no? Es como está en este diagrama. Y bueno, eso sería básicamente el add guitar, mi add guitar command
mi command handler. Y bueno, acá llama al servicio, que lo que hace es llamar al repositorio. Y el repositorio ya es el encargado de añadir la nueva guitarra, ¿no? Entonces vamos a probar este nuevo endpoint. Si todo está funcionando bien, lo voy a ejecutar. Me indica que está corriendo en el 5243. En este caso, para hacer el post, pues voy a usar postman 5243 barra API barra guitar, porque este post no tiene una subruta, un sufijo como por ejemplo este método, sino que es el post por defecto. Entonces ahora sí, por ejemplo, le voy a colocar guitar video 2, guitar modal 2 y guitar brand 2, porque ya he creado anteriormente, ¿no? Si vemos ahorita, esta es mi tabla, actualmente está en el 21 con guitar video, guitar model y guitar brand. Y ahora si le doy a ejecutar, vamos a esperar que se realice. Y como observamos, ya nos ha creado la nueva guitarra con el ID 22. Y si ahora revisamos, ya tenemos la nueva guitarra, ¿no? De esa manera sería. Y de esa manera nuestra API está realizando ya acciones de escritura y de lectura, 2 acciones de lectura y una acción de escritura. Son acciones básicas, lo sé, pero creo que el concepto y cómo se realiza es lo que quiero enseñar en este video. Y bueno, utilizando el patrón CQRS para separar los comandos de las queries y también la librería de MediaAir para la implementación del patrón Mediator, que como ya indiqué, lo que hace es manejar todas las solicitudes, ¿no? Tanto el request que llega, el handler que lo va a manejar y la respuesta que tiene que devolver. Y eso sería todo básicamente. Este proyecto, si no lo han entendido cómo está creado, en el video anterior o en mi último video del canal lo creé desde cero, configurando la base de datos, todo. Recuerden que en el repositorio tienen la carpeta de scripts en donde tienen todo el SQL para crear la base de datos. Y bueno, acá tenemos toda la estructura, ¿no? Cómo hemos ido creando poco a poco. Y ahora tenemos más carpetas, por ejemplo, una carpeta de transporte, servicio, repositorio, los casos de uso. Incluso esto lo podemos crear en una carpeta use cases que representa los casos de uso y dentro ya iría la carpeta guitarras, ¿no? Entidades, mi data para el Entity Framework, para mi DB Context, los controllers, ¿no? Y de esa manera estaríamos implementando y mejorando esta API gracias a CQRS y Mediator. Espero lo hayan entendido. Espero hayan visto cómo es la forma del flujo, en cómo se tiene que realizar. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios, voy a estar respondiendo. Voy a estar haciendo live también, estudiando nuevos temas o desarrollando así proyectos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias.